uso de los datos está creciendo cada vez más, los especialistas se han dado cuenta de la importancia del Big Data hoy en día. Pero, ¿cuál es el origen y la historia del Big Data? Se cree que los primeros registros de uso de datos para rastrear y controlar negocios datan de más de 7000 años, cuando en Mesopotamia se introdujo la contabilidad principalmente usada para registrar el crecimiento de cultivos y rebaños. Con el tiempo, los principios contables fueron mejorando, así que en el año 1663, John Brown registró y examinó toda la información sobre los roles de mortalidad en Londres, con el fin de comprender y construir un sistema de alerta para la peste bubónica que había en curso en aquel tiempo. En el primer registro de análisis de datos estadísticos, reunió sus hallazgos en un libro Observaciones Naturales y Políticas, hechas sobre las facturas de mortalidad, que proporciona grandes conocimientos sobre las causas de muerte en el siglo XVII. Por su trabajo, Brown es uno de los pioneros en la historia del Big Data. A partir de ahí, los principios contables mejoraron, pero sin que pasara algo muy relevante, ya que no fue hasta que en el siglo XX comenzó una era de la información, que en el año 1887, que se cree que es el primer recuerdo de los datos modernos, usados por Hermann Hollerith, que inventó una máquina de computación que podía leer los agujeros perforados en una tarjeta de papel para organizar los datos de un censo. Ahora, en el siglo XX, se creó el primer gran proyecto de datos en el año de 1937 y fue encargado por la administración de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, cuando el gobierno tuvo que realizar un seguimiento de contribución de 26 millones de estadounidenses y más de 3 millones de empleadores, y fue IBM quien obtuvo el contrato para desarrollar una máquina de tarjetas perforadoras. Para este proyecto de contabilidad, la primera máquina de procesamiento de datos apareció en 1943. Fue desarrollada por los británicos para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este dispositivo buscaba patrones en los mensajes interceptados a una velocidad de 5000 caracteres por segundo, así reduciendo mucho tiempo. En 1952 se creó la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, y en 10 años logró contratar a más de 12.000 criptólogos. Esto porque se enfrentaron a una gran sobrecarga de información durante la Guerra Fría, cuando se empezó a recopilar y procesar señales de inteligencia. En 1965, el gobierno de los Estados Unidos decidió construir el primer centro de datos para almacenar más de 742 millones de declaraciones de impuestos, así como 175 millones de conjuntos de huellas dactilares, transfiriendo todos estos registros a una cinta magnética de computadora que debían almacenarse en un solo lugar. En general, se acepta que fue el comienzo de la era del almacenamiento de datos electrónicos en la historia del Big Data. A partir de los años 90, la creación de datos se ve impulsada a medida que cada vez más dispositivos están conectados a Internet. Para el siglo XXI, por primera vez se acuñó el término Big Data, un año después de que se creara el término Web 2.0, que se refería a un gran conjunto de datos que es casi imposible de administrar en 2010. Eric Schmidt habla que hubo 5 exabytes de información creada por el mundo entero entre los albores de la civilización y 2003. Ahora esta misma cantidad se crea cada 2 días. Es así como se creó el Big Data y fue evolucionando a través de los años, y en los últimos años ha habido un gran aumento masivo de nuevas empresas de Big Data.